Muy bien, mis amados y amadas del Señor, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hora a esta misión de un tema que seguramente va a edificar mucho nuestras vidas en esta serie dominical que hemos titulado Temas de interés para la iglesia. Temas que son importantes para nosotros como pueblo de Dios, donde no estamos exentos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de servirle a Dios, no estamos exentos a tener momentos difíciles, momentos de crisis. Por eso hoy quiero hablar de un tema que he titulado ¿Cómo superar la crisis? ¿Cómo nosotros, como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, enfrentamos las crisis o cómo debemos enfrentar las crisis? A veces no nos dan las instrucciones, a veces no sabemos y cuando viene un momento difícil, un momento de crisis, nos descomponemos. Salimos corriendo, comenzamos a hacer cosas que ni siquiera personas que no conocen de Dios las harían. Esto es porque tal vez no tenemos los conceptos fundamentales. A partir de la semana anterior, el mensaje anterior que tocamos sobre esta serie, hoy vamos a ver la segunda parte. Así que si tú te perdiste la primera parte, te invito a que entres a nuestro canal ahí en YouTube y puedas descargar esa primera parte de cómo nosotros enfrentamos la crisis. Estamos hablando de 4 consejos, 4 principios, colócale como tú quieras, 4 reflexiones, como tú quieras llamarlo, que nos ayudan a tener esas herramientas necesarias para cuando tengamos que enfrentar una crisis, cuando tengamos que enfrentar un momento difícil. Pregúntate en esta hora, yo te pregunto, ¿cómo enfrentas la crisis? Acuérdate por un momento de aquellas situaciones difíciles, aquellos momentos repentinos que llegaron a tu vida, aquella noticia, aquella situación, aquel evento que tú tuviste que enfrentar en un momento determinado. ¿Cómo superaste esa crisis? ¿Cómo enfrentaste esa crisis? ¿Qué buscas cuando estás en un momento de crisis? ¿A quién buscas? ¿A dónde acudes? Muchos están en esta hora posiblemente abrumados por una crisis. Tal vez algunos están en medio de la crisis, tal vez otros están comenzando una crisis. Tal vez otros ya están en el proceso final de salir de esa situación caótica que vivieron, de ese momento, ese trauma, esa pérdida del ser querido, esa pérdida económica o cualquiera que sea tu crisis. Ahora, si tú de repente en esta hora que estás aquí conectado, tú puedes evaluar y decir, no, yo en este momento estoy viviendo una buena temporada, estoy viviendo un buen momento en mi vida, yo no estoy pasando por crisis, yo quiero felicitarte. Pero este tema no te va a sobrar, porque seguramente te va a ayudar por si de repente tienes que pasar por una crisis, tú sepas qué tienes que hacer, tú sepas de dónde te tienes que tomar. O posiblemente haya alguien en tu entorno, al lado tuyo, algún familiar, algún ser querido, algún amigo que está pasando por una crisis y sabe que tú eres un cristiano y posiblemente se acerque a ti a decir, oye, ayúdame, necesito un consejo. ¿Cómo hago para superar esta situación? ¿Cómo hago para superar esta noticia que me acaba de llegar? Y ya tú vas a tener las herramientas necesarias para que puedas ayudar, para que puedas asesorar, para que tú puedas aconsejar a esa persona que se acerca a ti para pedirte un consejo. Solamente a manera de recordar, para entrar en contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, lo primero que vimos la semana anterior entre los 4 consejos o 4 principios de cómo superar una crisis, decíamos que lo primero que nosotros tenemos que hacer es respetar el misterio de la providencia de Dios, respetar la soberanía de Dios. Nosotros no somos quienes para entrar a cuestionar lo que Dios hace. Aunque nosotros no podamos verlo, escúchame por favor, dijimos la semana anterior, aunque nosotros no veamos nada, debemos saber que como hijos de Dios, escúcheme porque este es un mensaje para los hijos de Dios. Nosotros debemos saber que como hijos de Dios, Dios está trabajando a nuestro favor. Aunque tú en este momento no veas nada, aunque tú digas, no sé qué está pasando, parece que Dios como que no me escucha, como que me ha dejado solo, no es cierto. Posiblemente el enemigo te haga creer eso. Posiblemente tú estés pensando, tus sentimientos te lleven a pensar eso, que tú estás solo en este momento de crisis, que tú estás abandonado, pero no es así. Dios está trabajando a tu favor para resolverte ese asunto. Escuche por favor, el hecho de que tú no veas nada no quiere decir que no esté pasando nada, porque aunque tus ojos no vean, aunque en tu entorno tú no veas que la situación esté cambiando, diga conmigo, Dios está obrando. Y tocamos un concepto importante, una palabra importante la semana anterior, y es entender la mano escondida de Dios. Una mano que no se ve, una mano que posiblemente a nuestros ojos está escondida, pero Dios está trabajando, repito una vez más, a nuestro favor.
Y recordamos estas grandes palabras que el apóstol Pablo pronunció inspirado por el Espíritu Santo a esa carta que escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, escúcheme la importancia de amar a Dios. Yo les he dicho, y quiero hoy reiterar para que no se nos quede como el concepto suelto, he dicho que por el hecho de nosotros ser cristianos, no quiere decir que estamos excluidos, que estamos eximidos de pasar por momentos de crisis. No es cierto eso. Porque tanto los hijos de Dios, los convertidos como los no convertidos, los inconversos, los paganos, como quiera llamarlos, tanto ellos como nosotros pasamos por crisis. La gran diferencia es cómo enfrentamos la crisis. El problema es que aquellos que no tienen a Dios como su Padre, ellos tienen que enfrentar la crisis de una manera individual, solos, sin ningún apoyo. Hablando de la parte espiritual. Ellos tienen que encarar la situación solos. Cosa que no pasa con nosotros como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios sabemos que contamos con nuestro Padre eterno. Que Dios nunca nos abandona, que Dios nunca nos va a dejar. Y es que una cosa, escúchenme amados, una cosa es enfrentar la crisis solo y otra cosa es enfrentar la crisis pero tomados de la mano de Dios. Con Dios a nuestro favor. Con Dios y todo su ejército angelical obrando a favor nuestro. Entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Y tú lo encuentras ahí en tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28. Un pasaje de la Biblia que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Y arrancando pues como soporte para este mensaje, tenemos que recordar eso, que en ese momento de crisis, este pasaje que está en nuestro corazón, recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Diga conmigo, habla la boca. Entonces cuando viene la crisis y cuando el enemigo comienza a atacar, el diablo comienza a mandar sus dardos, entonces como nuestro corazón está lleno de Dios, como nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces entendemos, hacemos un pare, no nos descomponemos, sino que decimos, si yo amo a Dios, yo como un hijo de Dios, entiendo que estas cosas que están pasando ahora en mi vida, aunque no las entiendan, Dios las convierte en bendición para mí. Y los que aman a Dios, todas las cosas. Y cuando hablo de todas, cuando la Biblia habla de todas, se refiere a todas. Momentos buenos, momentos malos, que nosotros calificamos de esa manera, momentos dulces como momentos amargos, momentos agrios de nuestra vida. En todo momento, todo lo que le pase a un hijo de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Aunque en su momento, aunque en ese episodio que estamos viviendo, muchas de ellas no la entendamos. Entonces, mis amados, el primer consejo que hablamos y que hoy lo reitero es debemos respetar el misterio de la providencia de Dios, el misterio de la soberanía de Dios. Respeta eso, no cuestiones, no te pongas a contender contra Dios. A preguntarle, a decirle, Dios, explíqueme esto. Dios, yo no entiendo esto. No, tranquilos. Dios sabe por qué hace sus cosas. Aunque nos duela a nosotros, al final todo esto nos va a ayudar para bien. El segundo concepto, el segundo pensamiento que tocamos la semana anterior es que debemos solicitarle a Dios el ministerio que Él nos ha dado. Y el mayor ministerio que Él nos ha dado se llama la oración. Entonces, en los momentos difíciles de nuestra vida, lo que más tenemos que hacer, en donde más tenemos que conectarnos, no es a las redes sociales, no es con tu compadre, con tu comadre, no es a pedirle consejos a todo el mundo, no. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en conexión con Dios, en comunión con Dios, en comunicación con Dios. Y así, recuerde que estamos tocando un pasaje que está en el libro de Hechos de los Apóstoles para que vayas abriendo tu Biblia, Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Encontramos esa escena donde el apóstol Pedro, por predicar la palabra, por servirle a Dios, estaba encarcelado. Y ese hombre Herodes, ese hombre malo, pagano, perverso, lo tenía sentenciado a muerte. Estaba prisionero Pedro. Pero había una iglesia que estaba orando. Habían unos hermanos que estaban orando. Y dice la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Noten que es importante, amados, que cuando tú encuentras un pero en la Biblia, como en este caso, anula lo anterior. Es decir, sí había un problema. Era evidente, eso no era una visión, no era un presentimiento, no era nada que tal vez él dijera, yo me imagino. No, era una realidad para Pedro en este momento. Él estaba encarcelado. Pero
dice la escritura que la iglesia hacía oración sin cesar. Y hacía oración, explicamos la semana anterior, a Dios. Entonces Pedro, escuchen lo que dice la Biblia, estaba custodiado. Ustedes recuerdan que más o menos habían unos 16 guardias que estaban vigilando a Pedro. Además de eso, dice la escritura que sus manos estaban encadenadas a 2 de los guardias. Es decir, Pedro estaba ahí con los guardias custodiándolo y además de eso estaba con sus manos atadas a 2 de los guardias. Es decir, humanamente uno dice, bueno, esto está complicado, está difícil. Este sí es un momento de crisis. Este es un momento que la Biblia nos muestra de un hombre de Dios. Escúcheme. No está hablando de un pagano, no está hablando que Pedro estaba en la cárcel por ser un tramposo, por ser un mentiroso, porque había estafado al uno o al otro. No, Pedro estaba en la cárcel por servirle a Dios. Y es cuando muchos se hacen interrogantes diciendo, pero, ¿cómo así? Si ahora que yo le sirvo a Dios, ahora que yo busco a Dios, ¿por qué se vienen estos problemas? Entonces el diablo comienza a decir, si ve por meterse a esa iglesia, si ve por buscar de Dios, mejor le iba cuando usted era un mundano, cuando era un borracho, cuando era un mujeriego, cuando era un tramposo. Esas son mentiras del diablo, mis amados. Vamos a mirar el desenlace porque pues esa es la escena, ese es el momento, es donde está el cuestionamiento para muchos. Hoy posiblemente tú estés en una escena difícil también, una escena de crisis. Pero quiero decirles, es una escena, pero no es el final de la película, no es el epílogo de la película, no es el desenlace de la película, porque ahí es un episodio. Pedro está viviendo ese episodio, que no lo vamos a negar. Pedro no está diciendo, no estoy en la cárcel, no estoy en la cárcel. No, está viviendo. Como algunos le hacen pensar a la gente, usted simplemente no declare, usted simplemente no diga eso. No, usted diga lo contrario. No, mis amados. Porque terminamos siendo unos mentirosos, diciendo unas cosas que no son cuando sí estamos viviendo. Y tú tienes que ser consciente en esta hora. Sí, posiblemente estás viviendo un tiempo de crisis. Posiblemente hay un problema con tu familia. Posiblemente hay un problema económico. Posiblemente sí, ese médico le diagnosticó y tú estás padeciendo esa enfermedad. Es una realidad. Tú no puedes decir, no estoy enfermo, cuando tú sabes que estás sintiendo que tienes dolor y que tu cuerpo no está funcionando de la mejor manera. No se trata de negar una realidad. Se trata de saber cómo encaramos una realidad. Sí, me estoy haciendo entender hasta acá. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar ahí un aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden levantar su manito diciendo, Señor, sí, vamos entendiendo? Entonces es muy importante entender. Estaba sentenciado Pedro. Estaba en una cárcel. Estaba pronto a ser ejecutado, porque esa era la amenaza que tenía. Estaba en la cárcel, pero Pedro, lo van a ejecutar. Posiblemente lo van a dejar más corto, le van a quitar la cabeza. Entonces Pedro, esté preparado ahí. Y Pedro estaba experimentando lo que podríamos decir entonces, diga conmigo, una verdadera crisis. Y a los ojos humanos parecía que no había ninguna esperanza. Parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, escúchenme bien, sin embargo, dice la escritura, dice la palabra de Dios, que la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia oraba por Pedro. Oraba con mucha fe. Y es que es importante entender este concepto, porque la iglesia seguramente estaba orando diciendo, Señor, por favor, haz un milagro. Señor, tú sabes lo que está pasando. Dios, mueve tu mano, hace evidente tu poder. Y seguramente estaban orando por eso. No estaban orando, Señor, dale los recursos a Pedro, Señor, dale finanzas a Pedro, Señor, dale una casa a Pedro. No. Seguramente que estaban orando puntualmente por la necesidad que estaba atravesando Pedro. Pero la oración, como lo estudiamos la semana anterior, la oración era una oración tibia, una oración ahí frívola. No. Era una oración frecuente, permanente. Una oración fervorosa. Una oración que seguramente partía del corazón de las personas que estaban orando. Una oración que era genuina. No era una oración para que los demás vieran. No era una oración para que los demás dijeran, wow, mire qué palabras que tiene, mire qué elocuente que tiene. No, era una oración con muchas ganas. Y era una oración dirigida a Dios. Porque es que es a Él, mis amados. Cuando nosotros pasamos un momento difícil, a Él es que tenemos que acudir. A Él tenemos que orar. Nosotros no podemos ir a buscar otra fuente porque nuestra única fuente, nuestra fuente de salvación está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así como dijimos la semana anterior, tal vez todas las puertas estaban cerradas, pero la única puerta que se mantenía abierta era la puerta que conducía al cielo. Todos custodiados, 16 guardias, pero la puerta que conducía al cielo siempre estuvo abierta. Escúcheme, el enemigo puede cerrar muchas puertas, pero la única puerta que no puede cerrar es la puerta de conexión con Dios. Hoy tú puedes estar pasando por un momento difícil. Hoy tú miras alrededor y dices, no, todas las puertas están cerradas. Posiblemente
Físicamente sí, humanamente sí, pero la única puerta que siempre se va a mantener abierta es la puerta de la oración, la puerta de conexión con Él. Y si hay un tiempo cuando tú tienes que orar, cuando tú tienes que intensificar tu oración, cuando tiene que ser una oración frecuente y ferviente, es cuando tú estás pasando por crisis. Y muchos dicen, no, pero con esta situación, pastor, con este momento tan difícil, yo no tengo ni ganas de orar. Es que no me dan ganas ni... Ahí, escúchame. Ahí cuando tú dices, ahí cuando tu cuerpo, ahí cuando tu sentimiento te dice que no tienes ganas de orar, es cuando tu parte espiritual se tiene que levantar, y cuando hay menos ganas de orar es cuando más tenemos que orar. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque eso es lo que el enemigo quiere, bloquearnos. Quiere anclarnos en el problema, en la dificultad, precisamente para que no oremos. Entonces, tú vas a orar, aunque no tengas ganas de orar, vas a orar. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y noten que la oración de la iglesia, una vez más lo repito, era a Dios. No estaban orando el uno para el otro. No estaban orando para pantallar. No estaban orando para impresionarse mutuamente. No. Oraban a Dios por su compañero, por su amigo, por el apóstol que estaba en la cárcel, el apóstol Pedro, por ese hombre de Dios que estaba ahí en una situación injusta, entre otras, pero que confiaban que Dios podía hacer algo. Esto me hace acordar en esta hora de un joven abogado que terminó su carrera y ya tenía su título. Y este joven, muy emocionado, muy contento de comenzar su nueva experiencia, ahora ya profesional, abrió su consultorio, abrió su despacho. Muy bonita, muy elegante su oficina, y en la puerta colocó ahí su nombre: doctor, abogado, especialista en esto y esto. Y bueno, pero no le llegaban clientes. Y él pues esperando ahí toda la mañana en el pasillo a ver cuándo era que llegaba un cliente, cuando de pronto escuchó unas pisadas. Y se emocionó mucho, dijo, ay, wow, ya tengo el primer cliente. Y entonces toma el celular, toma su teléfono, el teléfono fijo, y lo toma y dice, aló, sí. Él escuchaba que venía, él comienza a hacerse el que hablaba. Sí. No, mire, no, qué pena, no te puedo atender ahorita, tengo muchos casos, estoy muy ocupado. No, yo sí quisiera atenderte, quisiera asesorarte, pero en este momento no puedo. Sí, no, esta semana no, el miércoles estoy muy ocupado. No, jueves tengo una cantidad de cosas para hacer. Sí, no, yo sé que lo tuyo es muy importante, pero no, tendrías que darme un tiempito y yo miro a ver si la semana entrante te puedo atender. Y ve que entra ahí esa persona y se para ahí al frente y dice, qué pena interrumpirlo, doctor. Lo que pasa es que yo vengo de la empresa de teléfonos y vengo a conectarle su teléfono, su línea telefónica. Mis amados, hay veces donde nosotros queremos apantallar, donde queremos hacer creer a los demás que nosotros estamos en conexión con Dios, cuando muchos somos conscientes que no estamos conectados con Dios. Este punto nos habla mucho de la importancia de nosotros aprender a depender de Dios en la oración. A veces tengo que hoy hablar al pueblo cristiano que está aquí reunido. A veces nosotros creemos que no es necesaria la oración, que nosotros podemos hacer las cosas solos, y que eso para qué nos conectamos, para qué escuchamos la palabra de Dios, eso para qué oramos, eso para qué yo hago mi devocional, eso para qué yo leo la Biblia. Yo puedo hacer las cosas solo. Y entonces le demostramos a otros que aparentemente estamos conectados con Dios, cuando realmente al otro lado no hay nadie que nos esté escuchando, porque estamos en realidad desconectados con Dios. Yo te pregunto en esta hora, honestamente y delante de Dios, ¿tú cómo podrías calificar el tiempo de oración con Él? ¿Qué calidad de oración tienes para con Dios? Tú que posiblemente estás pasando una situación de crisis y de repente tú eres de las personas que te quejas y que le dices al uno, al otro, mire, tengo este problema, tengo esta dificultad. Tú que eres de las personas que de pronto te gusta que te tengan como lástima, que te tengan como consideración y que pobrecito, pobrecita. Tú que te la pasas posiblemente, con respeto debido, tú que te la pasas pidiendo la oración a todo mundo. Y no está mal que tú le pidas oración a la gente. No está mal que tú pidas oración en la iglesia. No está mal que tú le pidas oración a tu pastor porque estás pasando por un momento difícil. Pero por encima de eso, los principales,
los primeros que debemos estar conectados en la oración somos cada uno de nosotros. Tú y yo no podemos prescindir de la oración. Tú y yo no podemos decir, yo no necesito conectarme con Dios, o una vez en la semana que yo ore, o un ratico. Y a veces tenemos unas oraciones que son instantáneas y queremos que Dios obre. Aquí estamos viendo el caso de un grupo de personas, de una iglesia que está orando por Pedro, porque Pedro estaba en la prisión, porque Pedro estaba pasando por un momento difícil, y ellos se reunían para orar. Seguramente que ellos decían, Señor, nosotros no podemos, o no sabemos, o no tenemos a quién más acudir. El único con el cual podemos contar siempre es contigo, Señor. Y no había ninguna otra manera. Posiblemente ellos no podían ir al gobierno a pedirle allá, por favor, como rogar, mire, a mover influencias, a mover las palancas, a ver si de pronto a través de un contacto por ahí le podrían dar la salida a Pedro. Ellos no podían contar con eso. Posiblemente no tenían dinero para ir a sobornar a Herodes y decir, oye, mire, Herodes, conseguimos esta platica, mire, no sea malito, por favor, suelte al Pedrito. No, posiblemente ellos no. Lo único que tenían y con lo único que podían contar es con lo que nosotros también podemos contar siempre, es el recurso de Dios, es la oración. Ahora, el mundo se puede reír, el mundo se puede burlar, el mundo te puede decir, ustedes sí son como, perdona la palabra, como ridículos. ¿Por qué en lugar de ir a trabajar? ¿Por qué en lugar de hacer esto? Ahora, ¿hay que ir a trabajar? Sí. ¿Hay que ir a buscar sustento? Sí. Pero es que hay tiempo, mis amados, para todo. Y hay tiempo donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar. Tenemos que estar ahí clamando, aunque los demás se burlen. Pero ustedes, ¿qué hacen ahí a toda hora? Es orando y orando. Es que necesitamos orar. Necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos nosotros saber que no estamos solos en esta tierra, sino que tenemos la comunión con Dios. Necesitamos hablar con Dios. Eso tú y yo no podemos permitir que nos desconectemos. Ahora, sí, el mundo se puede reír. Sí, tus familiares se pueden burlar de ti. Pero ¿saben quién es el único que no se ríe? ¿Quién es el que se pone serio y preocupado cuando tú oras? Diga conmigo, es el diablo. Porque el diablo sabe, escúcheme, el diablo sabe que si una persona, sea como sea, tenga la posición, la situación que esté viviendo, si esa persona se conecta con Dios, el diablo, escúcheme por favor lo que quiero decirte, el diablo tiembla cuando ve que aún el más débil, aún la persona menos calificada, está de rodillas ante Dios. Él se preocupa, él se angustia, y por eso notarán que una de las cosas en las cuales un cristiano que está frío, que está tibio espiritualmente, lo primero que uno ve en esa persona es que hay una desconexión en la oración. Porque el diablo sabe que si logra desconectar a la persona de la oración, es un cristiano, entre comillas, débil, raquítico. No tiene fuerza. Pero sabe que aunque sea el más débil de todos, si está conectado en oración, él tiene que temblar. Porque sabe que se avecina algo. Porque sabe que Dios va a hacer algo sobrenatural. Entonces, amados, este principio que estamos viendo aquí tiene que ver con el enfoque que debemos tener a la oración. Que si tú estás pasando por alguna crisis, que si tú estás pasando por algún momento difícil, lo primero que tienes que hacer es volverte a enfocar en la oración. Y esa oración, repito entonces, es a Dios. Y Dios, el mismo Dios, que es el que controla el universo, es el que va a tomar cartas en el asunto. Por eso es bien importante. Necesitamos nosotros como pueblo de Dios aprender eso. Cuando nosotros estamos orando, oramos a Dios y escúcheme, y esa es la fe de la oración. Porque cuando tú te metes en oración, tú sabes que le estás orando al Dios de los cielos, al Dios creador del universo, al Dios que tiene el control de todas las cosas, al Dios que no ha perdido ni una sola batalla, al Dios que es soberano y poderoso, el Dios que puede cambiar las circunstancias aunque todo esté en contra, aunque todo esté de una forma, digamos, a espaldas nuestra. Dios es el que abre puertas y las puertas que Dios abre absolutamente nadie las puede cerrar. Por eso es muy importante este principio. Enfócate en la oración, oración dirigida a Dios. Dice la iglesia entonces que la Biblia que la iglesia hacía oración a Dios. ¿Por qué? Una oración puntual, una oración específica por Pedro. Ellos estaban orando por Pedro y fue una oración, no solamente cualquier tipo de oración, sino que dice la escritura, fue una oración intensa. Pero también, además de ser intensa, diga conmigo, era una oración específica. Esto es importante que tú y yo lo tenga.
lo tengamos claro, que lo tengamos aquí en nuestra mente y que en ese momento nosotros digamos, vamos a orar puntualmente por eso. Yo puedo orar, escúchame, yo puedo orar por los hijos de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Eso es una cosa y podemos hacerlo, y el miércoles vamos a tener un tiempo bonito de oración y lo vamos a hacer. Pero una cosa es orar por los hijos y otra cosa es que oremos específicamente por ese hijo, por esa situación que está atravesando. Es muy importante eso. Entonces, cuando nosotros entendemos todo ese tipo de cosas, nosotros comenzamos a cambiar nuestra forma de actuar, comenzamos a tener una vida diferente. Sí, podemos estar en crisis, pero Dios nos está dando herramientas. Entonces, hemos visto dos herramientas importantes, dos consejos importantes. Número uno, entonces, cuando estemos en crisis, respetemos el misterio de la providencia de Dios. Número dos, cuando estemos en crisis, en momentos difíciles, y no solamente en crisis, en todo momento, siempre digamos, Señor, queremos conectarnos con ese ministerio que tú nos has dado a nosotros como pueblo de Dios, ese ministerio de la oración, donde podamos orar los unos a los otros. Y esto es bien importante, mis amados, porque podemos contar con esa herramienta. Porque tú puedes contar, no te quedes solo con el problema. Yo sé que muchos dicen esto es algo muy personal, yo no se lo quiero contar a nadie, y eso es supremamente respetable. Pero qué bueno que tú puedas contar con el apoyo, que tú sepas por lo menos que está esa puerta de apoyo, que tú puedas saber que en un momento difícil, que repito, todos podemos estar atravesando, todos estamos vulnerables a eso, todos estamos, digamos, expuestos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, y que no lo atravesemos solo, sino que podamos pedirle una oración a los demás. Pedro podría pasar solo esa situación, Pedro podría decir yo confío en Dios y yo sé que Dios va a hacer algo, sí, pero qué bueno que sabía, y vamos a tocarlo ahorita, que él sabía que había una iglesia que estaba orando a su favor. Y esto es lindo entender, mis amados, que las cosas de Dios son tan especiales, y que nosotros tenemos que aprender a saber que Dios siempre está al cuidado de nosotros, al pendiente de nosotros. ¿Ustedes cuántos han tenido la experiencia de llamar a alguna empresa, algún operador telefónico o algo, y de una vez apenas tú marcas y le contestan, entonces hay una llamada pregrabada? Hay un contestador automático, un robot que te contesta y te comienza a llevar por diferentes lugares. Teclee número 1 para tal cosa, número 2 para tal cosa. Si necesita, imaginemos nosotros que las cosas de Dios, y eso es una diferencia grande que tenemos nosotros, que cuando tú vayas a la oración, cuando tú marques, entre comillas, el teléfono para conectarte con Dios, tú escucharas una grabación desde los cielos que te dijera gracias por llamar al cielo. Sus oraciones son importantes para nosotros. Por favor, escoja una de las siguientes opciones. 1, si tienes algún pedido de oración. Presiona 2 si tienes algún agradecimiento. Si quieres decirle, Señor, gracias por algo. Oprima el número 2. Número 3, si tienes alguna queja. Marque 3 si tienes alguna queja. Marque 4 si quieres tratar otro asunto. ¿Cómo sería nuestra forma de comunicarnos con Dios? Pero es que con Dios no es así, mis amados. Con Dios no es algo robótico, no es algo que está ahí como prefabricado. No, Dios, escúcheme, aunque somos muchísimas personas, Dios trata nuestros asuntos de manera personal. Y eso es lindo saber. ¿Qué tal nosotros escuchar? Gracias por comunicarse con nosotros, pero por favor espere un momento en la línea. Todos los ángeles en esta hora están ocupados. Una vez tengamos ya a disposición de uno de ellos, nos estaremos comunicando. Sin embargo, si usted desea quedarse aquí en la línea, marque 5 si quiere escuchar un gran salmo de David, y puedes estar deleitándote ahí en las canciones de David. Discúlpeme, vamos a estarlos atendiendo en estricto orden. Hay muchas personas, muchos pecadores que están en línea, y por favor tenga paciencia. No es así con Dios, mis amados. Dios nos atiende. Dios está con nosotros ahí pendiente. ¿Qué tal que nosotros marquemos y nos siga diciendo esa contestadora? Si tú tienes algún problema de saber qué sucede con un familiar que murió, si está en el cielo o no, por favor marque 6. O si no, marque al número telefónico 666 y ahí le podrán dar la respuesta a eso. Pero Dios no es así. Al contrario, podemos encontrar cómo Dios nos dice, ustedes están conmigo, no te preocupes. No vamos a encontrar un operador que diga, marque la letra J, la letra U, la letra A, la letra N, y luego marque 316 y va a encontrar la respuesta. No, nosotros tenemos toda la respuesta en la palabra de Dios.
No encontramos esa llamada pregrabada que dice, tú tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, por favor marque 8 si tienes algún interrogante. Si quieres saber cuánto tiempo tiene la Tierra, marque 9. Si quieres saber qué pasó con los dinosaurios, marque 10. No, no es así, mis amados. Si tú tienes alguna pregunta específica, entonces espera hasta que te mueras para estar aquí en la presencia de Dios. No es así, amados. Nosotros contamos con Dios en todo momento. ¿Cuántos pueden decir amén? Es una ventaja que nosotros tenemos. Que nosotros tenemos el Dios Todopoderoso que dice al contrario, su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos el Dios que responde todas las inquietudes, el Dios que nunca nos desampara, el Dios que nunca nos abandona. Por eso, mis amados, muy importante entender eso. Aprovechemos ese ministerio que nos ha dado, que es el ministerio de la oración. Es una facultad que tú y yo tenemos, que no necesitamos acudir a terceros, que nosotros podemos estar ahí en comunión con Dios cuando así lo deseemos. Punto número 3, consejo número 3. Cuando nosotros enfrentemos una crisis, tenemos que aprender a descansar en la maestría de la paz de Dios. Dios es un maestro y tú tienes que aprender a descansar en el maestro de maestros. Tú tienes que aprender a descansar en la paz de Dios. Entonces tenemos el ministerio de la providencia de Dios. El ministerio donde Dios es el soberano y tiene el control de todo, número 1. Número 2, tenemos el ministerio que Dios le ha dado a sus hijos, que es la oración. Y aquí encontramos la tercera, digamos el tercer consejo, que es tómate, cobíjate, abrígate en la maestría de la paz de Dios. Cuando estés en esos momentos de tormenta, descansa en Dios. Vamos a mirar qué dice la Escritura en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Seguimos viendo la escena de este Pedro que estaba pasando esa situación difícil. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, escúcheme, cuando lo iba a sacar, esa misma noche estaba Pedro, diga conmigo, durmiendo. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dice la Escritura que estaba durmiendo. Durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Escuchen que esto es interesante. Uno lo puede leer muy rápido, pero es interesante poder encontrar y poder extractar esa riqueza que solamente el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros decimos, danos el discernimiento y la sabiduría, Él nos la da. Aquí, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué le parece ver a Pedro en esta escena? Durmiendo entre 2 soldados. Atado, ahí estaba. Pero Pedro estaba durmiendo. Pedro no estaba inquieto, sino que Pedro estaba durmiendo. Pregúntate, o preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo actuamos cuando tenemos un problema? ¿Es así o no que muchos dicen, no puedo dormir con este problema? No, este problema con mi hija me tiene trasnochado. Llevo noches sin poder dormir. No, yo no sé cómo salir de estas deudas. No he podido dormir. Yo ando como, no sé, como inquieto, como una zozobra todo el tiempo. Ando como nervioso, ando como intranquilo. ¿Y qué pasa? No, es que tengo muchos problemas. No, es que tengo muchas dificultades. Si usted supiera todo lo que tengo. Ahora yo ando como con ansiedad, ando como tan nervioso. No, llevo días sin dormir. Aquí vemos la escena de un Pedro que estaba también pasando un momento de crisis. Pero contrario a lo que muchos hacemos cuando estamos en crisis, Pedro no. Pedro, el día siguiente lo iban a ejecutar. Posiblemente para Pedro era su última noche de vida, aparentemente. Pero Pedro no estaba inquieto, no estaba trasnochado, no estaba con esas ojeras. No, llevo días sin dormir, pensando aquí, mire, por servirle a Dios, mire dónde estoy. No, y me van a quitar es que la cabeza. No, él no estaba angustiado. Dice, y los guardias estaban delante de la puerta custodiando la cárcel. O sea, esta era una situación bastante difícil. Al día siguiente lo ejecutaban. Y él muy tranquilo, dice la Escritura, que estaba como durmiendo. Y parece que su sueño era profundo. Parece que estaba descansando de una forma impresionante. Porque dice la Escritura en el versículo 7, y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz dice que resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Fíjese que Pedro estaba tan dormido que no fue que el ángel dijo, Pedro, y él dijo, ¿qué? No, estaba muy tranquilo. Pedro. Entonces tiene que acercarse, dice que lo tocó un costado. Oiga, Pedro, estaba fundido, decimos nosotros hoy en día.
Un Pedro que estaba descansado en Dios. Un Pedro que a pesar de la crisis, a pesar del momento difícil, diga conmigo, estaba en paz. ¿Tú te puedes imaginar eso? Dormido la noche anterior a su ejecución. Pedro tranquilo. Pedro en medio de toda la dificultad. Y yo quiero decirte, amigo, en esta hora que tú estás, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, necesitamos aprender a confiar en Dios. Hoy tú puedes estar atravesando ese problema. Pero pregúntate, ¿hasta qué punto tú has aprendido a confiar en Dios? ¿No será que tú más bien estás confiando en el sistema financiero? ¿Estás confiando en tu compadre, en tu comadre, en tu papá o en tu mamá que te ayude, que te socorra en esta situación? Porque no has aprendido a confiar en Dios. ¿No será que tú estás confiando en tu jefe? ¿En algún hombre? Y la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su confianza. Y uno se puede preguntar, yo me preguntaba preparando este mensaje, ¿cómo pudo Pedro estar dormido? ¿Cómo pudo Pedro? Yo estaría posiblemente toda la noche desvelado esperando a ver a qué horas que llegan a llamarme para irme a ejecutar. Pero Pedro estaba dormido. ¿Cómo Pedro pudo tener esa tranquilidad en medio de la crisis? ¿Cómo es que nosotros, como hijos de Dios, podemos aprender a tener esa paz y esa tranquilidad en medio de crisis? ¿Saben por qué? Porque es que Pedro, unas escenas anteriores, un tiempo atrás, no hacía mucho, él había visto a Jesucristo resucitado. Y seguramente que Pedro tenía mucha confianza. Y seguramente que Pedro decía, no, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo no me voy a intranquilizar ni nada, voy a estar confiado. Él había visto a Jesús, había visto toda la ejecución de Jesús. Él mismo era un protagonista en esa misma escena cuando lo negó y lo demás. Y pudo ver cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió, pero también él es uno de los espectadores cuando Jesús resucitó y se presentó delante de él. Entre otras, había dicho, dígale a Pedro que nos vemos allá. Él había visto a Jesús resucitado y eso le había dado confianza. Decía, es que yo no he confiado en cualquier tipo de persona. Yo he confiado en Jesús, el Todopoderoso, y seguramente Él va a hacer algo. No sé qué va a hacer. Y dijo, yo voy a dormir, yo voy a descansar. No me pongo a preocuparme por eso, porque mis problemas se los entrego a Él y Él se encargará de eso. Como que mis problemas se los endoso a Él. Como que yo, como soy un hijo de Dios, yo sé que Dios no me va a dejar aquí en vergüenza. Yo sé que Dios no me va a dejar en la mitad del camino. Yo sé que Dios va a obrar a mi favor. Y es que escúcheme, solamente hasta cuando una persona aprende a morir a sus cosas y aprende a vivir para Dios, aprende a confiar en Dios, es que Él va a poder descansar. Yo diría dos cosas importantes que Pedro, si alguien se preguntase, pues digamos que es como un análisis que yo hago de este pasaje. ¿Por qué Pedro estuvo tan tranquilo? ¿Por qué Pedro pudo tener tanta paz en medio de la crisis? Número uno, por lo que le he enunciado. Primero, yo creo que como él conocía, había visto a Cristo, lo había visto resucitar, entonces dijo, no, yo no voy a tener miedo. O sea, él confiaba en Cristo y el confiar en Cristo nos da paz, nos da tranquilidad. Y lo segundo, yo creo que Pedro tenía la información, yo creo que Pedro sabía que Dios iba a orar porque había un grupo de personas que estaba orando a su favor. Y es una de las cosas que nosotros debemos entender, mis amados. Él sabía que los hijos de Dios estaban orando por él y que por lo tanto Dios podía hacer algo especial, algo sobrenatural. Esas dos cosas lo llenaron de confianza. ¿Para qué me trasnocho? Más bien voy a dormir tranquilo y esperar un milagro tremendo. De hecho, él pensó, y ustedes cuando leen la historia en este libro de Hechos 12, él pensó que era como una visión. O sea, él casi que ni la creía. Yo creo que Pedro conocía muy claro lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 121, verso 4. He aquí no se adormece ni dormirá el que guarda a Israel. Pedro decía, no, es que mi guardador, él está conmigo, él no se duerme. Por lo tanto, yo voy a dormir tranquilo porque sé que Él está pendiente de mis cosas. Qué lindo poder tener ese concepto, mis amados. Saber que tenemos un Dios todopoderoso que no se duerme. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos cuida. Y aunque vengan momentos de crisis, momentos difíciles, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios obrará a nuestro favor. ¿Cuántos pueden decir amén? Seguramente que Pedro tenía muy claro las palabras del profeta Isaías en el capítulo 26, verso 3.
donde dice la escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Pedro dice: yo he confiado en Dios, por lo tanto yo tengo que tener paz, tengo que tener tranquilidad. Y esta es la enseñanza para nosotros en esta hora, amados. Si tú verdaderamente conoces a Dios, si tú que dices que eres un cristiano, tú tienes que verdaderamente demostrar que confías en Dios. No te descompongas en medio del problema, no te descompongas en medio de la crisis. Aprende a confiar en Él, aprende a confiar en la maestría de la paz de Dios. Aprende a confiar que Dios es el que tiene todo bajo control. ¿Ustedes acaso no han leído la historia de Jesús? ¿En qué momento Él se angustió, se preocupó? Nada. Confiando plenamente en Él, porque Él sabe que Dios le guarda, que Dios le cuida. Son las mismas palabras que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, inspirado por el Espíritu Santo, allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ahí está la palabra, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, noten por favor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Más claro? No. O sea, la Biblia es muy clara. El consejo para nosotros de parte de Dios es muy claro. No nos afanemos por nada. Estemos confiados en Él. Así que si tú dices: no, yo tengo como una neurosis con todos estos problemas que tengo, es una señal inequívoca que no has aprendido a confiar en Dios. Descansa en Dios, porque esas preocupaciones, esos afanes terminan estresándote, terminan generando en tu vida, como lo hemos dicho muchas veces, ese tipo de enfermedades conocidas como psicosomáticas, enfermedades en la mente que después atacan el cuerpo, atacan los órganos físicos. Mis amados, un hijo de Dios tiene que aprender a descansar en Él. Amén. ¿Están conmigo, mis amados? Escúcheme. Ellos pensaron que estaban custodiando a Pedro, que estaban ahí guardando a Pedro en la prisión. Pero ¿saben realmente quién era el que estaba custodiando a Pedro? ¿Quién era el que lo estaba cuidando? Era Dios. Era Dios el que le estaba dando la paz. Era Dios el que lo estaba realmente protegiendo. ¿Y saben que eso pasa para tu vida y para mi vida también? Que en medio de la paz, en medio del momento difícil, Dios nos custodia, Dios nos guarda, Dios nos protege. Dios sabe, escúcheme que esto sí es cuando uno logra entender este tipo de cosas, cuando conoce la soberanía de Dios, uno descansa tremendamente. Cuando uno conoce la paz de Dios, descansa tremendamente. Porque es que Dios sabe lo que tú vas a pasar mañana. Dios sabe lo que tú vas a pasar en la próxima hora. Dios conoce de una forma puntual las necesidades de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora, aquí en la sala. Dios las conoce. Dios sabe. Pero quiero decirle, no solamente que las sabe, sino que Dios tiene el poder para suplir esas necesidades. Y no solamente que tiene el poder, sino que Dios quiere además. Entonces, mis amados, estamos en un gana-gana cuando estamos tomados de la mano de Dios. Con Dios ninguno vamos a perder. A pesar que estemos en una situación de crisis difícil, sabemos que cuando Dios está en el asunto, estamos ahí ya, expuestos a ver la mano de Dios, la escondida mano de Dios, obrando a nuestro favor. Cuarto consejo que quiero que tú tengas claramente en tu vida cuando estés pasando por momentos de crisis. Estamos en este tema de cómo superar las crisis, cómo nosotros encaramos, cómo hemos enfrentado la crisis. Y el cuarto consejo que quiero darte en esta hora es que debemos regocijarnos de la majestad del poder de Dios. Regocíjate, gózate. En lugar de estar angustiado, en lugar de estar, perdóname la palabra, azarado por los problemas, por las dificultades, trasnochado porque no sabes cómo resolver eso, al contrario, el consejo de Dios en esta hora, tú que estás aquí conectado, el consejo de Dios es regocíjate en la majestad del poder de Dios. Regocíjate en saber que Dios tiene el control de todo. Ahora, algunos se podrán preguntar en esta hora, bueno, ¿ustedes recuerdan que días anteriores, lo estudiamos la semana anterior, había muerto Santiago? Y Dios había permitido que muriera Santiago, que ejecutaran a Santiago. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿y Dios por qué permitió eso en la vida de Santiago o de Jacobo? ¿Por qué él fue ejecutado? Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué Dios permitió que Pedro fuese a la cárcel? Bueno, pues precisamente porque Dios estaba a punto de glorificarse.
porque Dios quería hacer algo donde las personas que hayan creído en Él pudieran tener confianza absoluta en Dios, que es la definición de la palabra fe. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando uno escucha un relato como este que estamos analizando en esta hora, entonces uno dice, bueno, o sea, el mismo Dios que tuvo Pedro es el mismo Dios que yo tengo. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están completamente seguros que el mismo Dios que estuvo al cuidado de Pedro es el mismo Dios que está al cuidado de nosotros? Quiero ver las manitos levantadas, por favor, en esta hora. ¿Cuántos están de acuerdo que es el mismo Dios? Muy bien. ¿Cuántos están de acuerdo que la misma palabra de Dios es tan vigente en la época de Pedro cuando estuvo en la cárcel como hoy en día? Que el cielo y la tierra pasan, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y sabe por qué podemos estar tranquilos? Porque Dios sigue estando sentado en su trono. Porque Dios no ha perdido el control absolutamente de nada. Si nosotros seguimos leyendo esta historia de Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 7, capítulo 12, verso 7, nos encontramos cosas bien importantes, mis amados. Escuche por favor lo que dice la Escritura. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. ¿Cómo se abrió? Diga conmigo, por sí misma. Porque las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Aquí no se trata de uno estar empujando y forzándolas, se trata de estar confiando en Dios. Note lo siguiente. Dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Note lo que dice este versículo 10, que el ángel se apartó, es decir, lo acompañó hasta cierto punto y cuando llegaron a ese punto le dijo, bueno, Pedrito, hasta aquí, vete, dale. ¿Has visto la mano de Dios obrando? Sigue adelante. Escúcheme, mis amados, que quiero compartirles en esta hora. Quiero que vean, en este ejemplo de Pedro, quiero que vean el poder de Dios. Quiero que vean cómo Dios trabajó a favor de Pedro, para que tu vida y mi vida nos impregnemos de esa fe, de esa confianza, de poder decir, Señor, yo creo esta palabra. Yo creo, Señor, y hoy puedes tú remontar esta situación de Pedro a tu vida, y tú que estás enfrentando ese problema, tú decir, bueno, yo creo y me voy a tomar de esta palabra porque yo sé que Dios me va a sacar de esta crisis. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo sé que tú estás obrando a mi favor? Y aunque yo no vea nada, Señor, yo sé que tu mano escondida está trabajando a mi favor, Señor. Aunque yo no pueda hacer nada, Dios, simplemente voy a descansar en ti. Algunos pueden decir, no, pero ¿por qué Dios permitió tantas cosas en Pedro? ¿Será que es que Dios se le está acabando su fuerza? ¿Será que Dios es débil? Y muchos de pronto frente a la crisis o la situación que están viviendo pueden estar pensando eso. ¿Será que Dios ya no es tan fuerte como lo era antes? Algunos pueden decir, no, lo que pasa es que mi problema como que a Dios no le importa el problema. Dios me dejó solo en este asunto. Yo quiero decirles, no. Dios está con nosotros. Dios está interesado en tu problema. Y Dios sigue tan fuerte como hace muchos años, como siempre lo ha sido. Por su mano nunca se ha debilitado, ni se debilitará. Él es el Dios Todopoderoso. Pero quiero que noten, por favor, porque aquí hay algo bien interesante. Quiero que, por favor, se den cuenta que la liberación que tuvo Pedro, Dios permitió hasta lo último. Dios esperó hasta el último instante. Recuerde, esa era la última noche, al día siguiente lo ejecutaban. ¿Por qué Dios no lo liberó recién llegó a la cárcel? ¿Por qué no lo liberó 2-3 días antes? Precisamente porque Dios actúa a diferencia de nosotros, perdóneme la palabra, que somos unos acelerados, que queremos los resultados inmediatamente, que es cuando yo quiero y punto. Con Dios no es así, mis amados. Y uno tiene que aprender a confiar en Dios. Uno tiene que aprender a descansar en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Ustedes notarán que Dios en este proceso con Pedro lo hizo de una forma pausada.
para que la gente que estaba por otro lado orando, ellos pudieran aprender a confiar y que fueran perseverantes en la oración, que no declinaran, sino que siguieran confiando en Dios. Dios podría haber hecho desde el mismo momento, es más, ni siquiera hubiera permitido que Pedro fuera encarcelado, pero Dios permitió que pasara por esos procesos porque quería enseñarle. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas de las cosas que hemos pasado, uno dice, pero ¿por qué Dios permitió eso? Bueno, porque seguramente Dios, en medio de este proceso que estamos pasando, Dios nos está enseñando algo. Noten cómo Dios no tiene prisa, cómo Dios es pausado, cómo Dios es calmado. Ahí el ángel dice, mira, organízate bien. Colócate, mira, las sandalias, amárrate bien las sandalias. No le dijo, salga corriendo rápido antes de que se den cuenta. No. Porque las cosas de Dios son claras, las cosas de Dios son transparentes, las cosas de Dios son de frente. Vamos a salir, Pedro, por la puerta grande, no te preocupes. Quiero que te vayas bien arregladito, bien organizado. Porque quiero que la gente se dé cuenta que tú estás tomado de la mano de Dios. Y dice que las puertas se abrieron. Amados, eso es una enseñanza tremenda para nosotros. Cuando estamos tomados de la mano de Dios, Dios hace cosas sobrenaturales y la gente se va a dar cuenta que esto donde Dios te ha sacado de esta situación, de este momento difícil, Dios te va a sacar por la puerta grande. Dios te va a dar la victoria. Y muchas de las personas que están alrededor esperando, expectantes a ver qué sucede, van a quedarse callados viendo cómo la mano de Dios obra a favor de sus hijos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Le está diciendo, Pedro, arréglate bien, porque vas a salir por dignidad. Vas a salir con esa cara, con esa pecho bien, su cabeza erguida. Vamos a salir con toda dignidad de este lugar. No te preocupes. Vamos a salir con clase. Y eso es lo que Dios va a hacer. Un día saldremos de este mundo. Un día saldremos de todas las crisis que posiblemente tengamos, pero vamos a salir bien, tomados de la mano de Dios. Y aquellos que tal vez están ahí como intrigantes, como a la expectativa, se van a dar cuenta que Dios va a obrar a nuestro favor. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuántos pueden dar un amén, un aplauso al Señor, diciéndole, Señor, yo confío en ti, yo creo, Señor, que tú estás conmigo? Gracias por estarme enseñando, Dios, cómo superar las crisis. La Biblia sigue hablando cosas bien interesantes y después de que la puerta de hierro se abrió, dice la Biblia que se dirigió allá al lugar donde estaban orando, donde estaba la iglesia ahí en oración. Y después de que sale, ya que está en la calle, se ha abierto la puerta principal, entonces, listo, Pedro, ve para allá. Llega Pedro, ustedes saben, conocen un poco la historia, llega Pedro ya después de que ha salido de la prisión y se da cuenta, abre los ojos y diga, esto es una realidad. Yo pensé que era que estaba soñando. Esto es una realidad, ya estoy libre. Esto no es ninguna visión, no es ningún presentimiento. Eso no es algo de la emoción. Es algo que es una realidad. Entonces llega a aquella puerta y golpea. Golpea ya esa puerta y de pronto aparece una mujer ahí y abre una ventanilla y dice, oh, es Pedro. Y esta mujer ni siquiera le invita a entrar. Ustedes cuando leen la historia se dan cuenta de eso. Eso no fue que abrió la puerta, oiga, Pedro, siga. No. Si le cierra la ventanilla y se va para donde están todos orando. Le dice, hermanos, Dios ha contestado nuestra oración. Pedro está allá en la puerta. Hermanos, por favor. Y ellos le dicen, ¿de qué nos está hablando, mujer? Rodas, tú debes estar como viendo visiones. Ay, no te pongas a inventar nada. No, es cierto. Allá está Pedro. Ay, por favor, no nos interrumpa. Estamos orando, estamos clamando para que Dios lo saque de la prisión. Sí, lo que pasa es que ya Dios contestó la oración. Mire, amados, hay muchas veces donde Dios ha contestado la oración. Y tú has visto la mano de Dios. Y tú has visto cómo Dios ha hecho cosas tremendas en tu vida. Sin embargo, no le agradecemos a Dios. Sin embargo, seguimos metidos en nuestro problema y nos olvidamos de Dios. ¿Por qué no dejó entrar a Pedro? ¿Por qué no le permitió entrar a Pedro? Uno podría analizar aquí. Fue más fácil para Pedro, escúcheme, fue más fácil para Pedro salir de la cárcel, que se abrieran las puertas de la cárcel, que poder entrar a donde estaban los hermanos orando. Hay cosas que Dios ya nos ha dado la respuesta. Hay cosas donde Dios nos ha abierto puertas. Hay cosas donde Dios nos ha confirmado que Él nos ha llevado hasta ahí. Pero nosotros muchas veces seguimos pidiéndole a Dios como, muéstreme, dame señales. Seguimos dilatando las cosas. Seguimos como que aplazando las cosas. Y no somos capaces de vivir en la bendición de Dios. Dios seguramente a esta altura de tu vida te ha bendecido mucho.
Pero cuántas veces nosotros hemos estado más metidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, nos hemos centrado más en la crisis, nos hemos centrado más en el problema que en darle gracias a Dios. ¿No creen ustedes que Dios, el mismo Dios que lo sacó de la cárcel, el mismo Dios que lo liberó, el mismo Dios que le quitó las cadenas y lo demás, no era el mismo Dios que podía abrirle la puerta y que hubiera entrado? Esto es para enseñarnos, lo último que quiero decirles en esta hora, que la oración nunca es una excusa para la ociosidad. Escúcheme esto. Nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos hacer algo. Hay cosas que nos corresponden a nosotros y hay cosas que le corresponden a Dios. Quiero que por favor tengamos en cuenta eso. Esto no es para que nosotros nos volvamos, como ya conocemos la soberanía de Dios, entonces yo para qué oro. Si Dios tiene el control de todo, entonces yo para qué oro. No, mis amados. Escúcheme, nosotros no podemos cambiar el agua en vino, pero sí podemos traer las tinajas, sí podemos traer los cántaros y llenarlos de agua. Eso para que nosotros aprendamos lo siguiente. Hay cosas que Dios va a hacer, pero que hay cosas que el Señor también nos encomienda para nosotros hacer. Obviamente nosotros no podemos levantar a Lázaro de la tumba, pero lo que sí podemos es quitarle esas ropas fúnebres que tiene. Hay cosas que nosotros podemos hacer. Esto es para que nosotros no pongamos la oración como una excusa y entonces nos quedamos ociosos, ya no oramos, ya no buscamos de Dios, como Dios maneja todo, como Dios sabe lo que hace. No, mis amados, tenemos que orar, debemos orar. La Biblia dice que nosotros debemos orar por nuestro pan diario. ¿Es así o no? También la Biblia nos dice, para ponernos el equilibrio, que si nosotros no trabajamos, que no comamos. Esto para mostrarnos que Dios nos da la provisión, pero que los talentos, los recursos, lo que nos ha dado, los tenemos que poner a funcionar. Es como se vive la vida cristiana. Tú no puedes volverte un ocioso espiritual y decir, ay, que otros oren por mí. Yo para qué oro, yo para qué leo la Biblia. No, amados, tenemos que conectarnos con Dios. Esto es ver la mano de Dios, y esa mano de Dios nos permite a nosotros entender que Él sigue teniendo el control de todo, que Él sigue teniendo el cuidado absolutamente de todas las cosas. Ahora, no tenemos tiempo ya para seguir estudiando el final de este capítulo, pero ¿qué nos encontramos en la última parte si ustedes están ahí con sus Biblias? ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos cómo fue que ese Herodes, que ya estaba viejo, fue herido de muerte. Cómo Dios hizo algo tremendo para castigarlo de cierta manera, su arrogancia, su orgullo. Y cómo este hombre que era tan soberbio y que hizo una cantidad de cosas tremendas y que siempre estuvo en contra de las cosas de Dios, cómo terminó este hombre ahí comido, dice la escritura, por los gusanos. Algo que es repugnante. Ahí pudieron ver cómo los gusanos se estaban comiendo a este hombre. Mis amados, aquellos que se ponen en contra de Dios, aquellos que tal vez cuestionan las cosas de Dios, tristemente van a terminar muy mal. Debemos entender, mis amados, que Dios, la escondida mano de Dios, aunque tú no veas nada, aunque tú digas, yo no sé, ha pasado tanto tiempo y no veo respuesta, Dios está trabajando. Si usted en una situación de crisis, si tú estás en un momento difícil de tu vida, tenlo por seguro que Dios está obrando. Algunos de pronto se cuestionan en esta hora y dicen, no, pero es que yo veo otros que no buscan de Dios y como que tienen éxito. Mire, ese éxito de aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que están en contra de Dios, aquellas personas que cuestionan a Dios, ese, entre comillas, éxito, ese éxito que tienen es un éxito temporal. Cuando nosotros nos aferramos a Dios, el éxito que el Señor nos promete a nosotros como su pueblo, y quiero terminar con este concepto, ese éxito que nos promete el Señor es un éxito que es definitivo. Quiero retomar unas palabras de un gran hombre de Dios que dijo: prefiero fallar temporalmente con una causa que finalmente triunfará que tener éxito temporal con una causa que finalmente fracasará. Ustedes y yo hemos decidido creerle al Señor. No titubeemos, no dudemos, aferrémonos a Él. Y quiero decirte, no demandes de Dios una respuesta. Es que yo quiero ver la respuesta. No, hay un momento donde Dios ni siquiera nos va a dar respuesta. Pero tú no estés detrás de recibir. Hasta que yo no vea una respuesta, no actúo. No. 2, recuerda el recurso de la oración. Tú lo tienes, está disponible. Tú lo puedes tener. 3, descansa en Dios. Descansa en la paz de Dios. Entrega en esta hora tus cargas, tus problemas, tus dificultades. 4, confía en el poder de Dios. Ese poder que nunca te va a dejar. El Cristo
de toda crisis. El Dios que sabe actuar en el momento preciso. Para Pedro, para este ejemplo, llegó en el momento preciso. Ni antes ni después, cuando él tenía ya contemplado llegar. Tú puedes decir en esta hora, yo soy un creyente. Algunos de los que están aquí reunidos pueden decir con toda la confianza, sí, yo soy un creyente. Yo sé que soy una persona nacida de nuevo. Yo sé que a mí nadie me va a mover de esto. Yo sé que estoy confiado. Y yo no solamente lo que pienso, sino que lo que vivo, lo que hago. Yo estoy viviendo como un genuino cristiano. Yo estoy viviendo como un hijo de Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé y el Espíritu mismo da testimonio que yo le creo a Dios y que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, yo me tomo de la mano de Dios. Pero también sé que posiblemente hay alguien aquí en la sala que dice, Señor, tú me conoces y aunque yo digo que soy un hijo tuyo, muchas veces, Señor, yo he flaqueado. Muchas veces no he dado evidencia de actuar como un verdadero hijo de Dios. Y yo quiero en esta hora, para finalizar esta reunión, decirle, Señor, por favor, danos fuerza en aquellos momentos difíciles, en aquellos momentos circunstanciales donde no sabemos qué actuar. Dios, necesitamos estar tomados de tu mano. Posiblemente tú eres un simpatizante de las cosas de Dios, pero no has aprendido a confiar plenamente en Él. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro? ¿Qué tal si oramos al Señor y le decimos, Señor, yo necesito aprender a confiar más en ti? Perdóname, Dios, porque en momentos de crisis a veces yo desmayo, a veces declino. Perdóname, Señor, porque tal vez ni siquiera sé si he nacido de nuevo, si soy un verdadero hijo tuyo. Perdóname, Señor, porque soy un pecador, Dios. Y sin ti estoy perdido, Señor. Hoy, a través del estudio de tu palabra, me doy cuenta que tú eres un Dios que haces milagros, que obras milagros. Hoy quiero, Señor, tener paz en mi corazón. Quiero entregar hoy todas mis angustias, todos mis quebrantos, todos mis problemas. Y tú que me escuchas en esta hora, tú que estás pasando por ese momento y que llevas tiempo sin descansar bien, que andas angustiado por ese problema, por esa deuda, por esa situación que tú estás viviendo, aprendamos hoy de esta historia de Pedro. Descansemos en él. No te preocupes, que al igual como con Pedro le quitó esas cadenas, también Dios, si tú aprendes a confiar, si tú aprendes a caminar conforme a la voluntad de Él, a obedecer su palabra, a jugársela toda con Él, también el Señor tiene el poder para romper esas cadenas. Yo no sé cuáles sean esas cadenas, solamente Dios y tú lo saben. Pero el Señor, yo estoy dispuesto a entregar mi vida hoy a ti, en esta situación de crisis, en esta cárcel donde me encuentro hoy de problemas, de enfermedades, de vicios. Yo no sé cómo sea tu vida, pero independiente de la cadena, qué tan gruesa sea, qué tan avanzado estés en ese proceso, en ese vicio, en la situación donde tú te encuentras ahora, escuchamos de un Dios que puede romper cualquier cadena. Esa cadena de las deudas, esa cadena de las maldiciones que tú vienes trayendo durante mucho tiempo, porque precisamente no has entregado tu vida a Cristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de toda maldición. No sigas cargando con ese lastre, no sigas viviendo esa vida de cualquier manera, haciendo las cosas a tu manera, buscando las soluciones como a ti te placen. ¿Por qué no más bien aprendemos de esta historia a confiar en el Señor, a buscar de Él, a depender solamente de Él? Y las cosas que para nosotros son imposibles, para Dios son posibles. En lo humano, la liberación de Pedro era imposible, pero en el poder de Dios dice la Escritura que las puertas se abrieron, que las cadenas se cayeron. El mismo Dios de Pedro, el mismo Dios que obró en esa cárcel, es el mismo Dios que tú tienes. Es el mismo Dios que quiere obrar en esa cárcel donde tú te encuentras hoy, de problemas, de dificultades, de depresión, de crisis. Dale lugar, así como Pedro. Dale lugar a Él. Dile, Señor, yo quiero confiar en ti. Entrego toda mi vida en esta hora. Abro mi corazón, Señor, y te acepto como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi maldad. Yo quiero comenzar una nueva vida, pero en una vida igual, una vida que aprende a confiar en ti. A ti te doy las gracias, Señor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, Señor, y quiero que tú me uses de acuerdo a tu plan y a tu propósito. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús.